Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Semana TV. Es un placer estar con ustedes nuevamente. Hoy con una noticia que sigue retumbando en todos los medios de comunicación, no solo en Colombia, sino en el mundo, y fue el atentado contra el expresidente y actual candidato republicano Donald Trump. Ha sido una noticia que ha llamado mucho la atención en la comunidad política de los Estados Unidos, pero también en la comunidad internacional. Por eso es un placer para nosotros saludar hoy a Jaime Flores, el director de comunicaciones hispanas de la campaña de Donald Trump, quien ha tenido una trayectoria impecable con el Partido Republicano últimamente y también ha sido periodista y ha trabajado mucho en medios de comunicación en los Estados Unidos. Más adelante sabremos un poco más de él. Por ahora, bienvenido a Semana TV. Señor Flores, es un placer estar con usted. El placer es todo mío, Juan David. Qué gusto estar con Semana TV. Muy bien, vamos a empezar por lo primero y lo más importante. Ese día, ese sábado 13 de julio, un atentado contra el expresidente Donald Trump. Todos pudimos verlo. En un principio los evacuaron del lugar donde estaban, pero después se fue empezando a desligar todo lo que tiene que ver con su atentado. Me gustaría saber usted en ese momento dónde se encontraba, señor Flores, cómo recibió usted la noticia como miembro de la campaña del presidente Trump, qué fue lo primero que se le pasó por su mente. A ver, estaba en el aeropuerto de Miami, listo para abordar mis vuelos hacia Milwaukee. Veníamos para la Convención Nacional Republicana y me llamaron de los medios de comunicación a preguntar por las reacciones, ¿no? Algo más o menos similar a lo que estás haciendo tú en ese momento. La diferencia era que yo no tenía ninguna información, no me había enterado absolutamente para nada. Estaba en una sala de espera del aeropuerto donde no había monitores de televisión y pues a través de mis colegas en los medios me enteré de lo que estaba sucediendo. De inmediato, pues nos pusimos en contacto con la campaña mientras hacíamos la fila para entrar al avión y desde el avión pudimos pues entregarle a los colegas de la cadena Telemundo y de la estación de radio La Poderosa de Miami pues las primeras reacciones, las primeras, digamos, notas, detalles de los acontecimientos, fundamentalmente el hecho de que el presidente había salido ileso, que se trataba evidentemente de un atentado, que no había ningún tipo de riesgo contra el presidente. No sabíamos en ese momento que pues, el asesino, el francotirador, había abatido a una persona que había sido un bombero voluntario de la zona de Pensilvania donde estaba desarrollándose el evento y había dejado heridas a dos personas más. En fin, se imaginarán ustedes, la preocupación era grande. Pues ya estaba pues a punto de montarme en el avión, pasaron varias horas hasta que pude llegar finalmente a Milwaukee y aquí tomar conocimiento de los detalles de cómo había sido el atentado y todo lo demás. Había naturalmente algunos colegas, miembros de la campaña, pues allí con el presidente. Por fortuna, pues no pasó de un susto, pero nosotros creemos que esto ha venido engrandeciendo nuestra campaña. No hay mal que por bien no venga. Y creemos que pues quedó claro que en ese momento el presidente pudo mostrarle al país su valentía, su valor, su decisión de seguir adelante con su campaña, con su misión, con su cometido, que es volver a ser grandes a los Estados Unidos. Señor Flores, mucho se ha hablado desde ese momento sobre lo que ocurrió. Muchos han catalogado esto como un error de una responsabilidad del servicio secreto de los Estados Unidos. Otros han hablado que sencillamente fue algo que lastimosamente pasó y pasó. Pero ¿usted cree que esa responsabilidad pudo recaer en algún momento en el servicio secreto? ¿Cree que ellos pueden haber tenido alguna responsabilidad en el acto en el que se encontraba el presidente Trump? Pero si hay alguna responsabilidad en el servicio secreto, es una responsabilidad que sería de la estructura burocrática de esa organización. Yo creo firmemente y le doy obviamente mucho crédito y mucho valor a los hombres del servicio secreto que están dispuestos a ofrendar inclusive su propia vida para salvarla del presidente de los Estados Unidos o la de uno de sus expresidentes o de alguien de la envergadura de los que les toca a ellos pues custodiar. Lo que pasa es que en organizaciones tan grandes, tan paquidérmicas como se han convertido algunas de estas instituciones, pues es muy difícil manejar las cosas de manera correcta. Es decir, hay algunos inconvenientes, por ejemplo, de asignación de personal, de asignación de recursos, de toma de decisiones de quiénes son los que van, quiénes son los que no van, en fin. Yo creo que hay que organizar las cosas desde adentro, no solamente en el servicio secreto, dicho sea de paso, eso nos está pasando en la mayoría de las agencias del Estado aquí en los Estados Unidos, donde pues se toman decisiones que no tienen nada que ver
con la eficiencia que tiene que tener el personal. Eso del tema de la diversidad, pues nos ha obligado a incluir en cuadros de personal de entidades muy importantes, con responsabilidades muy grandes, a personas que aunque no tengan las calidades para ejercer las funciones, pues hombre, sí tienen las condiciones, digamos, raciales o de género o de, en fin, ese tipo de cosas que hacen la diversidad. No que tengamos nada en contra de la diversidad, pero yo sí quiero saber que cuando me monto en un avión, el controlador de tráfico sabe controlar tráfico y no simplemente está en ese cargo porque pertenece a una minoría. Claro. Señor Flores, también se ha especulado sobre lo que habría influido los comentarios del presidente actual de los Estados Unidos, Joe Biden, contra el exmandatario, en los mitines, en las reuniones, en las alocuciones, en todo lugar. Joe Biden ha estado criticando fuertemente al presidente Donald Trump. ¿Usted cree que influyó en algo esos comentarios del presidente Trump que habría motivado este ataque precisamente? Yo soy seguro de eso. Es decir, cuando uno empieza a decirle a la gente que una persona, además con nombre propio y un movimiento que lo acompaña, MAGA, quieren acabar con la democracia, quieren acabar con los derechos de las personas, son fascistas, son hitlerianos, quieren instituir aquí una serie de políticas nazistas, pues en un país donde lamentablemente por una serie de razones tenemos unos cuantos desequilibrados mentales, pues cualquier persona puede hacer cualquier cosa de estas y puede llevarnos a una tragedia de grandes proporciones. Nosotros como partido y como campaña, pues criticamos naturalmente las políticas del presidente Biden, criticamos algunas de sus declaraciones, pero nosotros nunca hemos hecho ataques personales contra el presidente Biden como tal, ni hemos dicho que él es una amenaza para la democracia o para cualquiera de estas cosas. De manera que sí, nosotros creemos que ha habido algo de exceso por parte del Partido Demócrata de la campaña del presidente Biden y de inclusive la misma administración Biden en este sentido. Señor Flores, ¿qué repercusión? Porque me imagino que ustedes ya están analizando lo que ocurrió después de este escenario, este terrible escenario. Pero ¿usted cree que va a repercutir en algo la elección de noviembre, el ataque que tuvo el presidente Trump? ¿Usted cree que va a tener alguna repercusión en ese electorado, el intento de magnicidio contra el expresidente? A ver, lo que hemos escuchado de algunos observadores y algunos expertos en la materia es que este atentado contra el presidente Trump puede haber definido las elecciones a favor suyo ya. Sí, 4 meses, más de 4 meses antes de la elección, el atentado que cometieron contra él, pues puede haber ya marcado la decisión de la opinión pública en el sentido de que él sea el próximo presidente de los Estados Unidos. La gente está hablando aquí, lo que hemos notado, por ejemplo, en la convención republicana donde nos encontramos, es que el entusiasmo ha crecido significativamente. La gente está alrededor del presidente firme y decidida. La gente está interesada, los delegados de todos los estados están aquí justamente apoyando al presidente. Ya lo nominaron oficialmente a él y a su candidato a vicepresidente, el senador J.D. Vance, con muchísimo entusiasmo. Entonces, si esto lo vemos reflejado también en los otros eventos que el presidente va a seguir adelantando, porque la campaña continúa con la misma fuerza y con el con la misma decisión y además con el mismo itinerario, pues estaremos viendo cómo todo esto se va a desarrollar de manera muy favorable. Hay una opinión general en los periodistas en todo el mundo y es analizar un poco lo que hubiera ocurrido si esto hubiera terminado no como terminó, señor Flores. Y le pregunto a usted, porque usted ha estado muy cerca del presidente y sabe de la política en los Estados Unidos, sabe a quién se enfrenta Trump. ¿Qué cree usted que hubiera pasado donde lo peor hubiera pasado? A ver, primero, en lugar de estar en esta fiesta democrática que ha sido la Convención Nacional Republicana de este año, estaríamos en un funeral de Estado. Sería una tragedia monumental. Hay una cantidad muy significativa de personas que pues apoyan al presidente y a sus propuestas y que están aquí reunidas y que esas personas en este momento no solamente estarían pues pasando un momento de luto y de dolor, sino al mismo tiempo también queriendo explicaciones y buscando por qué una cosa de esta sucede en un país que ha sido a lo largo de la historia el faro de la democracia. Nos parece que cualquier cosa que hubiera sucedido aquí hubiera sido verdaderamente catastrófica. Sí, señor Flores, ¿qué decirle a las personas que todavía siguen diciendo que esto fue un montaje? ¿Qué le puede decir ustedes? Que no sean ridículos. Un montaje de estas características, estuvo a punto de morir el presidente de los Estados Unidos, estuvo a milímetros, es decir, un milisegundo, el momento en que él voltea
tu cabeza, y no estaríamos contando esta historia. Es decir, que venir a decir en ese momento que alguien se montó en un techo para disparar contra el presidente y que eso fue un montaje, caramba, es no tener ni idea de lo que se está diciendo, es no conocer cómo son las cosas, en fin, y aquí van a aprovechar nuestros adversarios todo esto para tratar de sacar provecho. Nos parece que es absolutamente un despropósito y además suena ya ronda rosa con lo ridículo. Señor Flores, ¿va a cambiar en algo de ahora en adelante la estrategia de la campaña, la agenda? Me imagino que por seguridad ustedes van a evitar ir a algunos sitios en lo que se tiene estipulado de aquí a noviembre. ¿Va a haber algún cambio en la agenda del presidente en su campaña hacia la presidencia de los Estados Unidos? La respuesta a esa pregunta, Juan David, es un rotundo no. La campaña sigue igual, los sitios donde vamos a ir siguen iguales. Obviamente, pues habrá que hacer algunos ajustes en lo que tiene que ver con la custodia del presidente y de su equipo. La campaña está interesadísima en la seguridad naturalmente del presidente, pero también de todos los que lo acompañamos, todos los que viajamos con él y todo el equipo que está con el presidente en sus giras. Pero no, seguimos en el mismo plan, el mismo proyecto de campaña que teníamos desde el comienzo, lo vamos a ejecutar hasta el último día, hasta el 5 de noviembre. Estábamos esperando la elección ayer del candidato a la vicepresidencia de los Estados Unidos que va a acompañar a Donald Trump durante este proceso. Y nos llamó la atención, fue una sorpresa bastante grata para muchos medios de comunicación, para el mundo entero. ¿Cómo recibió el presidente, más bien la campaña, la ciudadanía, el votante, la elección del señor J.D. Vance como el vicepresidente electo, o el vicepresidente o candidato a la vicepresidencia de Donald Trump? Con mucho beneplácito. El senador Vance es alguien muy representativo de nuestro partido. Representa además un segmento muy importante de nuestra población, que es el segmento más joven, que de alguna manera ha estado un tanto ausente en las últimas campañas, particularmente las presidenciales. Una de las quejas que la gente se hace y una de las razones por las que mucha gente dice yo no quiero votar en esta oportunidad es porque ven que los dos candidatos pues ya peinan canas hace mucho tiempo. Y pues el que haya allí una persona de menos de 40 años en la fórmula vicepresidencial, no solamente es algo que va a atraer muchos votantes, además es una persona que está perfectamente capacitada pues para asumir la presidencia de los Estados Unidos en cualquier momento o para ser el candidato republicano para la elección del 2028. Pero también es alguien que aporta eso, ¿no? Atrae una nueva generación, va a ser el abanderado pues de la nueva generación en el Partido Republicano, no solamente en la Casa Blanca, cuando logremos elegir al presidente Trump, sino también en el Partido Republicano. Y esto tiene un valor muy, muy importante para nosotros. Señor Flores, muchos esperaban, incluso Marco Rubio le sonaba mucho para el tema de la vicepresidencia y otros candidatos que estaban por ahí. La pregunta es, ¿usted cree que va a afectar un poco el voto latino al no tener a un vicepresidente de ese origen en la candidatura a la vicepresidencia de los Estados Unidos? A ver, Juan David, los problemas que tenemos son tan graves. La gente no le está alcanzando el dinero para comprar los alimentos básicos. La gente tiene que pensar si llena el tanque o compra el cereal del desayuno de los niños. Eh, Estamos hastiados de ver pasar por la frontera cantidades y cantidades de personas que vienen, no solamente de países latinoamericanos, esos son los menos. El 80% de la gente que está cruzando la frontera entre México y los Estados Unidos no habla español. Está viniendo gente de todos los rincones del mundo a los Estados Unidos, están entrando en cantidades enormes. No sabemos quiénes son, no sabemos qué antecedentes tienen. Han aumentado las tasas de criminalidad por todo el país, el narcotráfico, el tráfico de personas, en fin, todo esto es de una gravedad enorme. Yo no creo que en este momento sea muy importante la nacionalidad o el origen étnico de quien sea el vicepresidente de los Estados Unidos. Lo que la gente quiere es que le resuelvan sus problemas. Y la gente recuerda con mucha satisfacción que hace 4 años esos problemas no existían. Durante la administración durante la administración Trump teníamos la frontera controlada, teníamos la inflación en 1.4% y teníamos la tasa de desempleo en su nivel más bajo en la historia. De manera que pues la gente quiere resolver sus problemas. El origen étnico y la nacionalidad del candidato a vicepresidente no es de la mayor importancia. Otro momento impecable de la convención republicana en Milwaukee fue ayer con la muestra de apoyo de Nikki Haley, de Ron DeSantis y otros republicanos que antes habían criticado al expresidente Trump de alguna forma y hoy se muestran pues muy aliados del candidato. ¿Cuál es su opinión y cómo recibe el partido
también ese apoyo por parte de estos republicanos? Pues con mucho afecto, con mucha euforia, me atrevería a decir, en la medida en que pues estamos viendo que el presidente es capaz de unir. Este país necesita unirse. Los problemas que tenemos son tan graves, son tan serios, son tan trascendentales, que no podemos ya estar dividiéndonos por cosas que no tienen mucha importancia para mucha gente. Es mucho más lo que nos une que lo que nos divide. Y ahí estamos. Es decir, yo creo que inclusive el discurso del presidente mañana debe versar un poco sobre eso, sobre la necesidad de unidad nacional para poder salir de los problemas que nos están aquejando a todos. Aquí las cosas han aumentado. Yo pongo como ejemplo, el galón de leche ha aumentado 20% para todo el mundo, para los afroamericanos, para los hispanos, para los blancos, para los que tienen título universitario, para todos. Todos estamos atravesando las mismas dificultades. No es momento de estar pensando en lo que nos divide, sino más bien estar uniéndonos para pues resolver los problemas que nos aquejan. Una de las desventajas que ha afectado un poco al expresidente Trump en esta campaña ha sido las investigaciones en su contra por líos ilegales. ¿Cuál es su opinión al respecto y cómo ha manejado la campaña este tema para que eso sea un segundo plano realmente en una elección tan importante para el país? Lo que pasa es que nuestros adversarios han subestimado la inteligencia de la opinión pública en los Estados Unidos. La gente aquí se ha dado cuenta de lo que ha venido diciendo el presidente Trump. Esto es una cacería de brujas. Esto es el uso indebido por parte de la administración Biden, del Partido Demócrata y de su campaña presidencial, de las instancias judiciales para atacar a sus adversarios políticos, para complicarles la vida. Han tratado de perseguir las finanzas del presidente Trump para que no pueda usar su dinero en la financiación de la campaña. Han atacado también al presidente Trump para que esté en una corte de Nueva York durante un mes entero y no pueda hacer las funciones propias de un candidato presidencial en una campaña. Han hecho todo lo que han querido y todo se les ha venido cayendo abajo como un castillo de naipes. Se han desmantelado todos los procesos. La Corte Suprema decidió a su favor en el tema de la inmunidad. El proceso sobre los documentos que se salieron con todo su equipaje y todas sus cosas de la Casa Blanca y que estaban custodiados por inclusive el mismo servicio secreto en su propiedad de Mar-a-Lago, en la Florida. Eso también se cayó esta semana. En fin, se han venido cayendo uno tras otro, desmantelándose uno tras otro. El presidente está completamente tranquilo, no va a haber ningún proceso que lo afecte de aquí al día de las elecciones y la victoria va a ser suya y el presidente de los Estados Unidos va a quedar completamente libre de todos esos procesos porque la gente se ha dado cuenta de que eso es uso indebido de la justicia para atacar a un adversario político, que es más o menos lo mismo que hace Nicolás Maduro en Venezuela con María Corina Machado, y es lo mismo que han venido haciendo Daniel Ortega y sus secuaces contra todos los líderes políticos en Nicaragua para quitarse de encima a adversarios que podrían significar un peligro para él en las elecciones. Señor Flores, ya para ir finalizando, sabemos que usted tiene poco tiempo, pero no queremos despedirlo sin antes saber cómo va hoy el panorama político de cara a las elecciones. Sale una encuesta, pero usted sabe que para una encuesta siempre hay otra. ¿Cuál es la realidad política hoy? ¿Quién va punteando en las encuestas y qué se espera que ocurra el próximo mes de noviembre en las elecciones? ¿Quién está dispuesto, según las encuestas, a ganar estas elecciones? Pues aquí, Juan David, tenemos que tener en cuenta dos tipos de encuestas. Tenemos la encuesta nacional, en la que pues nuestro candidato va ganando por unos pocos puntos, y nos estamos refiriendo a encuestas que se hicieron antes del atentado del sábado pasado. Eso puede cambiar radicalmente. Eso y la decisión de la Corte de Florida de pues simplemente archivar el caso de los documentos pueden tener un impacto definitivo en las encuestas. Pero más allá de ese hecho, estas elecciones de este año se van a decidir en 6 estados, que son el estado de Arizona, el estado de Nevada, el estado de Wisconsin, el estado de Michigan, el estado de Carolina del Norte y el estado de Georgia. En esos estados, en esos 6 estados, a excepción de uno, que es el estado de Michigan, nosotros tenemos ventaja ya por encima de los márgenes de error. Y eso debe aumentar, una vez más, repito, como consecuencia del atentado y como consecuencia de una nueva decisión de una corte que pues archiva un proceso en contra del presidente. De manera que no nos sorprendería que si estas cosas siguen igual, pues ya tengamos asegurada la victoria del presidente Trump en noviembre. Seguramente ustedes, como miembros de la campaña del presidente Trump, hacen un paneo de lo que ocurrió el sábado y de las primeras reacciones.
los presidentes que se pronunciaron en contra de lo que sería este atentado de magnicidio contra el expresidente Trump. Pero nos causó mucha curiosidad en Colombia la reacción del presidente Gustavo Petro, porque lo que hizo fue repicar un trino de la Cancillería diciendo que se debe condenar todo acto de ataque a la democracia. Pero no fue algo propio de él, no fue un mensaje directamente, como todos los presidentes de la región lo hicieron, de solidaridad con el expresidente Donald Trump. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo interpreta usted este mensaje, señor Flores? No tiene ninguna importancia, es decir, seamos claros y concretos. Gustavo Petro no significa absolutamente nada para el panorama político de los Estados Unidos el día de hoy. Por el contrario, yo creo que el presidente tiene que estar muy satisfecho de que los grandes líderes, los líderes de verdad en el mundo, lo llamaron a felicitarlo. Sigue sabiendo que no es el presidente en ejercicio de los Estados Unidos. Sí. Y aún así hicieron el esfuerzo, el primer ministro de la Gran Bretaña, la primera ministra de Italia, los grandes líderes en el mundo llamaron al presidente Trump para expresarle su solidaridad y su apoyo en un momento difícil. Que el presidente de Colombia no lo haya hecho realmente carece de toda importancia. Finalmente, y sobre ese es la última pregunta sobre ese tema, y me causa mucha curiosidad porque el presidente Petro ha sido también muy crítico al gobierno de los Estados Unidos, incluso con quien se cree que es su aliado, que es el presidente Joe Biden. ¿Usted cree que eso puede afectar las relaciones entre Estados Unidos y Colombia cuando el presidente Trump llegue a la presidencia en noviembre? Si sale ganador, por supuesto. ¿Cree que eso puede afectar un poco las relaciones entre ambos países? Los comentarios que ha hecho el presidente Petro durante todo su mandato. Definitivamente sí, son comentarios irresponsables y son comentarios que afectan toda una serie de aspectos de la vida nacional colombiana, el comercio internacional, las relaciones de este país, de los Estados Unidos, que lidera pues el mundo libre, con Colombia, los aspectos económicos, pues seguramente también habrá algunos escollos que superar, pero esperemos que llegue el presidente Trump a la Casa Blanca y de pronto pues habrá algunos cambios en la postura colombiana a partir de ese momento. Señor Flores, ya para finalizar, le quisiera preguntar sobre el día de la elección. ¿Qué han pensado ustedes? ¿Cómo va a ser ese día para el presidente? ¿Dónde va a estar el presidente durante la mañana? ¿Dónde va a recibir la noticia en caso de que se convierta en presidente de los Estados Unidos? ¿Cómo va a ser toda esa logística? Juan David, nosotros no sabemos dónde va a estar el presidente pasado mañana. El presidente es impredecible, es un hombre de mucho vigor, de mucha decisión, es un hombre que pues hace las cosas, dice las cosas como las siente, como se le vienen pues a la mente. Y a nosotros nos gusta eso, es un hombre, como decimos nosotros en nuestro lenguaje popular, que llama al pan pan y al vino vino. Luego, ese tipo de planes y a esa distancia es algo que no existe digamos, en la personalidad de un hombre como Donald Trump. En caso de que el presidente Donald Trump no gane las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, ¿él aceptaría esa derrota? Recordemos lo que pasó en el Capitolio y todo este tema que ha sido muy controversial. ¿Cuál es su opinión al respecto? Me parece que es mucho más importante que pensemos en si la gente que va a votar en las elecciones va a aceptar que haya algún tipo de fraude o algún tipo de irregularidad como las que evidentemente se produjeron en el año 2020. Hay un porcentaje muy significativo de la opinión pública en los Estados Unidos que todavía no está satisfecha con el resultado de esas elecciones del 2020. Lo que el presidente ha dicho y lo dijo en el debate es si las elecciones son elecciones correctas, si las cosas se llevan a cabo como se deben llevar, yo no tengo ningún problema en aceptar eso. Pero si vuelven a ocurrir irregularidades, las que vimos en el año 2020, pues seguramente habrá no solamente descontento por parte del presidente, sino que la gente, no es su derecho, como es el derecho de todos los ciudadanos en cualquier democracia, pues tenemos derecho a votar, pero también tenemos derecho a que se respete nuestra voluntad en las urnas. Señor Flores, no queremos despedirlo sin conocer más de usted y sobre todo sabiendo que es paisano nuestro, o al menos sus orígenes son colombianos. Cuéntenos un poco usted dónde nació, cuéntenos cómo llegó también a ser una pieza importante en la campaña del expresidente Donald Trump. Bueno, yo nací en Bogotá, yo me eduqué en Brasil, mi familia es de Santa Marta, muy orgulloso de eso. He trabajado más de la mitad de mi vida como periodista, tuve el privilegio de ser parte del equipo de Radio Sucesos RCN por 11 años. Decidí, tuve una temporada primero en los Estados Unidos, empecé con RCN además como corresponsal en Nueva York. Después Juan Gosaín
que esperemos que se recupere muy pronto de su estado de salud. Juan Gosaín me llamó para ser parte de su equipo en Bogotá. Allí estuve hasta el año 99 cuando decidí regresar con mi familia ya a los Estados Unidos. Trabajé aquí en varias estaciones de radio y televisión. Y un día me llamaron pues para ser director de comunicaciones en español de la campaña para la reelección del gobernador Rick Scott en la Ujú. Florida. Acompañé, ganamos, me invitó a trabajar con él en Tallahassee, la capital del estado. Después decidió ser candidato al Senado. Lo acompañé de nuevo en ese mismo cargo de director de comunicaciones. Volvimos a ganar, el senador hoy de los Estados Unidos. Y después de eso me llamaron del Comité Nacional Republicano para ofrecerme esta posición de director de comunicaciones en español. Y ya llevamos en estos 3 años. Ahora que el Comité Republicano y la campaña se fusionaron, pues estoy ejerciendo las mismas funciones y el mismo cargo en las dos entidades, el Comité Nacional Republicano, que es el órgano que maneja el partido, y la campaña del presidente Donald Trump. Pues felicitaciones por esa trayectoria, señor Flores, y gracias por tomarse estos 26 minutos que parecían menos, pero está muy agradable la conversación. Sabemos que tiene mucho por hacer. Sin embargo, gracias por estar con nosotros en Semana TV y le deseamos lo mejor a usted, a la campaña y al presidente Donald Trump en sus elecciones en el mes de noviembre de este año. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, muchas gracias por esta oportunidad. Pues es él, Jaime Flores, nacido en Bogotá y ha tenido una trayectoria impecable en los medios de comunicación en los Estados Unidos. Para hablar de un tema importante, se vienen las elecciones en ese país y será noticia aquí en Semana. Todo lo que usted quiera conocer de primera mano, ingrese ya a semana.com. Muchas gracias por estar con nosotros.